Porque la educación es la base de un país más justo, AFIP y su programa de educación tributaria apoyan este espacio. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bienvenidos a Medioscópicos, el primer programa sobre medios de comunicación para chicos de todas las escuelas del país. Seguramente estarán mirando este programa con sus profesores, sus compañeros. Ahí aprétense un poco más para que entren todos. Y bueno, la idea es contarle un poco de qué va esto de los medios de comunicación, qué es lo que nos transmiten y también cómo entenderlos. Vamos con un pequeñísimo avance de todo lo que va a haber en el programa de hoy. Soy Andy, bienvenidos. Hoy en Medioscópicos, dos fotógrafos vienen a contarnos los secretos de la fotografía. Un informe sobre el cine de terror. Periodismo, el cuarto poder, los derechos y las limitaciones de la información. Una serie de consejos para que tus fotos salgan cada día mejor. Todo eso y mucho más, hoy en Medioscópicos. Bueno, como dijimos antes, vamos a hablar ahora sobre las películas de terror, que no son las que son malas, sino películas que dan miedo. Vamos a hablar con el especialista Ricardo Manetti, que nos va a contar cómo es que se hace, porque no es tan fácil causar ese miedo. ¿Vieron cuando vieron una película que te querés matar, que no querés ni mirar? Bueno, nos va a contar cómo es que se logra esto. Así que agárrense fuerte, porque ahí vamos. ¿Por qué dan miedo las películas de terror? En realidad lo que nos hablan es de nuestras propias angustias de un modo exagerado a través de criaturas monstruosas que crea la pantalla cinematográfica. Uno diría que es una pantalla diabólica que me devuelve a mí como espectador mis propios miedos y angustias. Es por eso que siempre el terror aparece muy asociado, por un lado, a los momentos de cambios, de transformación de una sociedad, y por el otro lado también a los momentos de transformación de un individuo. Amen. El caso de los ejemplos de la película Pesadillas o Halloween siempre están ligados a películas para adolescentes. Y por otro lado, movimientos como el expresionismo alemán de la década del 20 o el cine de terror que se hacía en la Universal en la década de 1930 en los Estados Unidos tenía que ver con sociedades que estaban atravesando angustias en términos democráticos y económicos muy fuertes. Los monstruos pueden ser muy distintos, de criaturas de cartón y elaboradas con un gran maquillaje. Oh, poor baby. No wonder you wear this thing. O hasta también el trabajo de un muy buen actor, como es el caso de Anthony Hopkins cuando construye al caníbal de Hannibal Lecter, que lo hace sin utilizar ningún tipo de maquillaje y solamente a partir de sus recursos actorales. Basta un primer plano y un gesto del actor para que todos los espectadores en las salas estén muertos de miedo. No hay un único tipo de escenografía para las películas de terror. Pueden ir modificándose según las distintas épocas y según el tema que hable esa película de terror. Desde un ámbito escolar, estudiantil, en el caso de las películas de la saga Pesadillas, también puede ser un espacio de terror, un castillo gótico, como ocurre en las películas de Drácula o Frankenstein, puede ser una nave espacial, o puede ser el mar, en el caso de Tiburón, que se transforma en un ámbito absolutamente que provoca terror. Es decir, va modificándose el ámbito según el tipo de criatura monstruosa que nos vamos encontrando en cada uno de estos films. Si el sonido y la iluminación importan en las películas de terror, yo te diría que sí, que importan, pero de igual modo que importan en el resto de los géneros cinematográficos. Lo que ocurre es que el sonido en un film de terror está trabajado de una manera particular en relación al género. Por ejemplo, los gritos, por ejemplo, un modo determinado de caminar de algunos personajes y cómo ese sonido está resonando para construir un cierto misterio o terror.
también la música para construir una determinada tensión y un estado de ánimo de los espectadores, y ni hablar también de los primeros planos. El primer plano de esa criatura que uno está esperando a lo largo del film que aparezca, y en un momento aparece la figura de Drácula, de Frankenstein, de Freddy Krueger, o aparece un alien. Es decir, uno está esperando ese primer plano que subraya la figura que nos provoca ese terror, esa angustia, ese miedo. En el cine de terror clásico, el uso de los negros profundos, los elementos sombríos, son característicos. Basta ver las películas de Drácula o Frankenstein, que es el ejemplo clave para pensar e imaginar esto. Shut off the light. En el cine de los últimos 20 años hay muchas cosas que se han ido modificando, y el cine de terror, a través de la utilización de los nuevos recursos tecnológicos, incorpora una serie de elementos nuevos que sin ninguna duda van a darle una impronta en los próximos años a este tipo de películas. El periodismo. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación en nuestra sociedad o en todas las sociedades? No sé si ustedes sabían que en el año 1974, dos periodistas norteamericanos del Washington Post, que es un diario muy conocido en Estados Unidos, a raíz de una investigación que hicieron, lograron que el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, renuncie por algo que ellos habían escrito. Vamos a ver de qué se trata esta historia en este informe. Ocurrió en la década del 70 en Estados Unidos. En aquel entonces, el presidente era Richard Nixon, del partido político republicano. Al igual que ahora, en Norteamérica había dos partidos políticos, el republicano y el demócrata. Lo que comenzó como una simple investigación periodística terminó revelando uno de los casos de abuso de poder más grandes de la historia. Resulta que hubo un robo en un hotel, a pocos metros de la Casa Blanca. Casualmente, en ese hotel llamado Watergate, estaban las oficinas de los demócratas. Dos periodistas del diario Washington Post salieron a investigar. Y después de investigar y hacer sus averiguaciones, descubrieron que no se trató de un robo, sino de un caso de espionaje. Los sospechosos que capturó la policía no eran ladrones, sino agentes del presidente republicano Richard Nixon, poniendo micrófonos para espiar a los demócratas. La investigación demostró que Nixon estaba involucrado. Como consecuencia del escándalo que se generó y con todas las pruebas en su contra, el primer mandatario de los Estados Unidos finalmente renunció. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. En el periodismo hubo un antes y un después de este caso. Quedó demostrado que una investigación periodística es una herramienta esencial para fortalecer la democracia. El Watergate fue un ejemplo de lo que un diario debe hacer ante un caso semejante. Decir la verdad aunque moleste a los más poderosos. Y por sobre todo, jamás ocultar la información. Al periodismo se lo llama el cuarto poder. Se le dice así porque tiene un peso muy importante en la sociedad. Para hablarnos un poco sobre periodismo, vamos a hablar con el doctor Nelson Castro, que además de médico es periodista, un gran periodista y ejerce la profesión, para que nos cuente un poco de qué se trata todo esto. ¿Qué tal, Nelson? Gracias por venir. Por favor, un gusto. ¿Sos médico, pero sos periodista? ¿Son las dos cosas? Soy las dos cosas. Así que hoy ya soy periodista y no médico, así que eso es lo que queda. Somos el cuarto poder, somos un poder. El periodismo hoy tiene poder. Si se ejerce con honestidad, tiene más poder, porque la sociedad le cree y le da fuerza. Cuando el periodismo refleja la verdad que la sociedad está buscando, la sociedad lo apoya y entonces se pueden producir cambios, porque se denuncian cosas. Cuando se actúa con deshonestidad, esa fuerza se pierde y es peligrosa. Tratemos de contarle a los chicos un poco qué quiere decir esto del periodismo independiente, por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿cómo relacionamos el poder con qué tipo de periodismo haces y por qué se le dice yo soy un periodista independiente, es decir, no respondo a nadie? Correcto, a mí me gusta más el término periodista libre, porque todos somos interdependientes de un montón de cosas. Ser libre es mucho más, es decir, es poder decir lo que uno piensa y cree. Yo soy un periodista libre, puedo decir lo que pienso y lo que creo, y ese es mi capital.
¿Sabes cuál es el problema? Que en muchas partes los periodistas no pueden decir lo que piensan y entonces no son libres. Y este es un problema del periodismo en la Argentina y en todo el país. Nelson, ¿tuviste miedo de preguntarle algo a alguien alguna vez? ¿Viste esa cosa que te da como una adrenalina? ¿Se lo pregunto o no? ¿Se va a enojar o no? ¿No entrevistado? El periodista también puede sentir un miedo de decir, bueno, ¿cómo va a reaccionar? ¿A vos te pasó? No, nunca. Me pasó una vez una anécdota que es muy larga de contar con el presidente Reagan, que me enseñó muchísimo. Yo una vez le pregunté una cosa... Era presidente de Estados Unidos. Exactamente, cuando era presidente de una conferencia de prensa le pregunté algo que no le gustó. Y él me dijo, mire, usted no le voy a responder esto porque esta es una pregunta capciosa. Y yo estaba en la conferencia de prensa y entonces el presidente Reagan dijo, bueno, ahora pregunta a otro. Y cuando yo me estaba sentando, el corresponsal del New York Times se paró y le dijo, perdóneme, señor presidente, usted acá no está para juzgar la intención de nuestras preguntas, sino para responderlas. Ese para mí es un aprendizaje que siempre le transmito a los periodistas jóvenes, porque a partir de ese día, si yo podía tener algún tipo de no sé qué para preguntar, lo perdí totalmente porque me di cuenta cuál es el valor de una pregunta en aras del interés público. ¿Qué es ser un buen periodista? Es muy simple, muy difícil. Es ser primero honesto. ¿Qué significa ser honesto? Significa tener aptitud para contar lo que vamos a tener que contar. Pasó esto y contarlo como fuera, sea que me gusta o no. Y después permitir que sobre eso opines vos, el señor, tu amigo y yo. Es decir, que se conozcan todas las opiniones sobre un determinado hecho. Esto es el ABC de ser un buen periodista. ¿Cuál es la función del periodista en la Argentina hoy? ¿Es importante para Argentina que haya buen periodismo? Es muy importante. Hoy nos están viendo chicos, ¿no es cierto? Hay que decirles que si hay buen periodismo, hoy se pueden conocer los hechos de la realidad. Y a partir de los hechos de la realidad se puede modificar la realidad. Porque cuando el pueblo conoce qué es lo que está pasando, reclama, exige, demanda y dice, esto no lo quiero más. Un día vota, ¿no es cierto? Y entonces si sabe que el que va a votar hizo las cosas mal, no lo vota. Por eso es tan importante el ejercicio del periodismo en relación al ejercicio del poder del pueblo. Pasa esto de que, por ejemplo, están el gobierno que hace las cosas que supuestamente tienen que hacer y el periodista le puede marcar, che, por acá no, descubrí tal cosa, esto está mal, acá hay corrupción. ¿Sirve un poco como controlador de la realidad? Efectivamente, ese es un rol. El periodismo honesto y libre hace a la sociedad más honesta, porque cumple ese rol que vos decís, le está marcando al poder político de los poderosos, aquellas cosas que se hacen mal. Por eso la relación entre el poder y el periodismo libre, en general, siempre es mala. En la Argentina pasó algo como lo que contamos antes, que es el Watergate, es decir, como en Estados Unidos, que 2 periodistas hicieron que renuncie el presidente en Estados Unidos. ¿Pasó algo así? ¿Tiene que ver lo de la Rúa, lo de algún presidente acá? No llegó a un presidente, llegó a ministros, sí. Pasó que hubo investigaciones muy buenas de distintos periodistas que terminaron con la función de un ministro. Y esto me parece que es algo realmente importante, porque si no hubiera sido por ese aporte de los periodistas, en muchos casos la justicia, que no es y no era en muchos casos tan independiente como nosotros queríamos, no actuaba. Así que es de enorme importancia. Hemos tenido nuestros Watergate en la Argentina. Bien. Gracias por haber venido, muchísimas gracias. Vos, Andy, sos un excelente periodista y servís como ejemplo, de verdad. Te lo agradezco mucho. Ahora vamos a ver una encuesta que hicimos en un cibercafé para ver cuánto tiempo pasa un chico en un cibercafé. Hay chicos que pasan 20 horas, pueden estar 30 horas, ya no sé, viendo qué. Vamos a ver qué onda en esta encuesta que hicimos. Vengo a buscar amigos, jugar, pasarla bien. y a practicar. Vengo a entretenerme. Más que nada, chateo. Vengo a jugar con el team, pasarla bien. Con el equipo, siempre venimos a jugar. Practicar. A tratar de mejorar. Venimos los 5, que somos un team, a practicar, a jugar. Vengo a divertirme, como todos. La página de gamers.com.ar, 3D Game. De Gamers, Toda la comunidad de 3D Games. Leyland, Redline, o Godfrag, Goldfrag. FIFA Game. Ruteros.com.ar. Halcón. de comunidad, del foro. Algunos foros, Todos los foros de Counter Strike. Unreality.com.ar. Algunas páginas europeas. Rota donde hay torneos. Pasaré 4 horas por internet. 2 o 3 horas por día. 4, 5 horas. 4 horas mínimo. De 5 a 8 horas. 1 hora, 2 horas. 2, 3, 4 horas por día. 5, 6 horas. Si se viene un torneo, ya son 3, 4 horas. 2 horas por día. 4, 5 horas. 15 horas, lo más que puedo.
bueno, mis viejos no dicen nada porque juego y estoy en internet el tiempo que estoy libre. Mucho drama no hay. El primer miedo que tienen es, vas a descuidar los estudios. Respetan lo que hago, digamos. Mi familia quiere que haga otras cosas. Mientras yo cumpla con la escuela, Es muy fuerte. No lo puedes dejar. no hay ningún problema. Es algo que se te metió y es un vicio. Ya me aburrí un poco, me cansó. Prefiero salir más con mis amigos. Como ya te dijimos en programas anteriores, los medios de comunicación viven de las publicidades, pero no siempre estas publicidades son comerciales. Muchas veces funcionan para prevención de accidentes de tránsito, la lucha contra el SIDA, campañas de vacunación, lucha contra la discriminación u otras cosas. Son las llamadas propagandas de bien público. Para hablar de todo esto, charlamos con Damián Keppel, que es un creativo publicitario, que nos va a explicar un poco más de qué se trata. Hoy inmortal es el grito sagrado, libertad, libertad. Yo trabajé en una propaganda de bien público para Poder Ciudadano, que es una organización no gubernamental, y el objetivo, el mensaje que queríamos transmitir era cómo nosotros mismos, los argentinos, y sobre todo en los últimos años, contradecimos lo que nuestro propio himno dice. Una propaganda de bien público es una propaganda que, como lo dice la palabra, se hace para el bien del público, se hace para el bien de la sociedad. Generalmente son temas que le importan a todos, son temas comunes. Y a diferencia de un comercial que se hace para vender, los comerciales se hacen para vender determinados productos o servicios. Para dar un ejemplo, una propaganda de bien público sería decirle a los jóvenes o a la población en general que usen preservativos para no contagiarse enfermedades. Es un tema de bien público que le importa a todos y que no intenta vender nada, intenta concientizar a la población de usar preservativo para no contagiarse enfermedades. Un comercial sería tratar de vender algún preservativo en particular, es decir, comprar el preservativo tal porque es más resistente, porque es mejor, porque esa es la diferencia. El comercial intenta vender, tiene fines de lucro, y el bien público simplemente concientizar e informar. Una propaganda de bien público se piensa igual que como se piensa un comercial. Lo que hay que tener muy claro es qué es lo que hay que decir y a partir de ahí pensar cómo decirlo. Las formas pueden ser múltiples, puede ser un testimonio, una historia de ficción, algún dato de la realidad, alguna comparación, alguna cosa humorística, alguna cosa más emocional. Hay un montón de caminos. Todas las propagandas de bien público tienen un mensaje, intentan transmitir un mensaje y una propaganda de bien público es exitosa cuando ese mensaje logra transmitirse con eficiencia. Bueno, acá en Medioscópico ya vimos algo de cine, algo de televisión, algo de radio. Llegó el turno ahora de la fotografía. Para eso vamos a hablar con dos expertos en fotografía. Están Martín Lucesole, de Diario La Nación. Gracias por venir, Martín. Y Diego Ortiz Mujica, fotógrafo artístico. Uno periodístico y uno artístico, ¿no? Ustedes se preguntarán, la fotografía parece simple, no es como cuando vos te sacás con tu familia, con el paisaje de fondo, sino que es mucho más complejo. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias, muchachos, entre lo artístico y lo periodístico? Para mí, la foto artística es, digamos, en la que el fotógrafo después interviene sobre el soporte, ¿sí? Sea la película o sea digital. La periodística es la foto más documental donde después no se interviene. O sea, una está más preparada, él puede jugar con determinadas cosas y la otra tiene que ver con recorte de la realidad. Exactamente. Sí, yo también creo que hay como una subjetivación, sería la palabra, para que los chicos entiendan. Uno a veces se para frente a algo y lo ve de una manera pero lo siente de otra. Entonces por ahí el artista tiene que buscar esa forma de contarlo desde otro lado. Y por ahí me parece que el reportero tiene que contar exactamente lo más fielmente lo que está pasando. El fotógrafo periodístico, por ejemplo, casi no puede intervenir, ¿no? Es decir, si hay una marcha, vos le decís, ponete un poco acá que le tengo fe a esta foto, o vas calladito, sos prácticamente invisible. Yo soy más bien invisible, o sea, soy de la idea de no andar con equipos aparatosos ni nada para no llamar la atención y que todo transcurra
sin intervenir. Vos al revés, ¿no? Sos como un director todo el tiempo. Salvo a la naturaleza, no le podés pedir al glaciar que pose, pero... Exactamente, acabas de decir una cosa muy cierta. Uno premedita mucho el trabajo, lo mastica, lo rumea, ¿viste? Y después va haciendo tanto con el paisaje, muchas veces pasan. Y yo he sacado fotos un año después, porque decir, voy a volver el año que viene con esta luna, me pasé, llegué tarde, quiero cambiar la luz. ¿Cuándo se dan cuenta que es una buena foto? ¿Viste? Cuando decís, la tengo. ¿Te das cuenta cuando la mirás o te das cuenta cuando la acabás de sacar decís, la tengo, es muy buena foto? En mi caso, te diría que me han pasado las dos cosas. Hay veces que he parado la impresión de un catálogo por estar yo sacando fotos y decir, paren que anoche hice una foto del glaciar con la luna increíble y esto tiene que ir o ir. Yo más bien me doy cuenta en el momento porque lo vas sintiendo, como hay todo un ida y vuelta con lo que pasa, de golpe lo sentís y está. Seguramente va a ser una gran foto. Chicos, ¿qué le recomiendan a todos los que están mirando, todos estos alumnos que están mirando y que por ahí quieren sacar una foto o dedicarse profesionalmente o no, por ahí quieren sacar una mejor foto, digamos? ¿Hay algún consejo que puedan dar? Yo que aprendan a mirar, digamos. No es tan importante tener la super cámara o lo que sea, sino saber mirar. ¿Y cómo dilucidar lo que estás mirando. Okay. Imaginarse para después cómo queda, digamos. Sí, yo empecé a hacer fotografía en el colegio. O sea que una de las cosas que les puedo decir a los chicos que están mirando es que no tengan miedo de salir a hacer fotos con, como dijo Martín, con cualquier cámara. Creo que el tema de salir a mirar, encuadrar, componer, sacar, evaluar, eso va siendo un ejercicio. El camino no se hace leyendo cosas, sino caminándolo, digamos, ¿no? Y la mejor manera de ser fotógrafo es sacando fotos. Bien, vamos a ver ahora, hay una pregunta que quiere hacer un chico del interior justamente sobre la fotografía a ustedes. Hola, soy Jimena de Santa Rosa y quiero preguntar qué cualidades o virtudes diferencian una fotografía de una imagen en movimiento como la televisión. La foto vos la podés tener en la mano, meditarla, tenerla, guardarla, verla pasado mañana, cuando quieras, en el bolsillo. La imagen en movimiento en televisión pasó y es raro por ahí que lo puedas grabar o tener la posibilidad de meditar sobre eso, muy distinto. Creo que la intensidad de lo que uno cuenta en un solo cuadro tiene que ser realmente impecable, ¿no? A veces en el cine o en la televisión esta cosa de poder suceder con imágenes nos genera otro tipo de clima mediante esa sucesión. En fotografía tenés que editar y quedarte con una. Y eso es un tema complicado. Para mí, de mi trabajo, lo que más me cuesta es decir, esta queda. Diego y Martín, muchísimas gracias por haber venido. Feliz cumpleaños y los felicito, realmente las fotos son muy buenas. Seguimos con más Medioscópicos. Fotografía. Arte de reproducir y fijar las imágenes tomadas por una cámara. Para hacer un retrato no hay que concentrarse únicamente en el modelo. También hay que prestar atención al fondo que queremos usar, ya que ese fondo es el que sirve para completar la imagen en su totalidad. El sujeto se puede separar del fondo con el uso de la iluminación. Si usamos el flash, el sujeto va a parecer que está cerca. El sujeto está iluminado y el fondo queda oscuro. De las miradas de las personas fotografiadas parten líneas invisibles que deben ser tenidas en cuenta, porque el que observa la foto casi siempre sigue con sus ojos el recorrido que marcan esas líneas imaginarias. Si ubicamos el horizonte de un paisaje en la parte de abajo de la foto, le damos importancia al cielo y acentuamos entonces la sensación de un espacio inmenso. Si hacemos foco en los sujetos que están cerca y el fondo está lejos, los sujetos salen nítidos y el fondo sale borroso. De esta manera, se genera una atractiva sensación de tridimensionalidad. Cualquier objeto o fragmento de la realidad puede convertirse en un tema para sacar fotos. Esas cosas comunes y corrientes que no despiertan ningún interés pueden alcanzar otro significado gracias a la mirada del fotógrafo. Se suele decir que al sacar fotos no hay que cortar las cabezas ni las caras. Sin embargo, al cortar una parte de la cara, como los ojos, podemos observar detalles que de otra forma no miraríamos. Además, el que mira la foto siempre se imagina esa parte que no aparece, dándole un significado diferente. Si usamos una lente que nos permite obtener un gran ángulo visual, se ve tanto al sujeto como a los elementos del fondo. Entonces, podremos saber más de la persona a partir de conocer también su entorno. Muy bien,
chicos, llegamos al final de esta edición de Medioscópicos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y les cuento que cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia, notas que quieren ver, quieren opinar sobre algunas, quieren conseguir direcciones, mándenos su correo electrónico, su email, a esta dirección que aparece por acá, que nosotros en el mismo día se lo vamos a responder. Y recuerden que saber un poco más sobre los medios de comunicación nos ayuda a entender un poco más sobre la realidad en la que vivimos. Así que me despido hasta la semana que viene. Yo no voy a estar, pero vendrá Ernestina y ustedes estudien, no sean vagos. Chao. Porque la educación es la base de un país más justo, AFIP y su programa de educación tributaria apoyan este espacio. AFIP, por una nueva cultura tributaria.